Bienvenidos y bienvenidas a Tech y Liderazgo Femenino, Mujeres que Transforman, el podcast de Women's Meetup. Nuestro objetivo es inspirar y empoderar a mujeres del sector tecnológico a través de historias reales, consejos prácticos y redes de apoyo para el emprendimiento femenino. Aquí a mi lado me acompaña Cristina Camacho, experta en transformación digital, referente en la promoción del liderazgo femenino en el sector tecnológico y la innovación social en Viladecans, y una inspiración para nuestra comunidad. Bienvenida. Gracias. Y junto a mí está Amor Martos, líder en innovación empresarial y social, miembro activo del Women's Meetup y comprometida a transformar comunidades e impulsar el liderazgo femenino con tecnología en negocios y ventas. Pues hoy tenemos el privilegio de contar con tres invitados excepcionales. Isabel Sobrino Moreno, técnica de innovación del Servei d'Empreses i Innovació de l'Ajuntament de Viladecans, especialista en digitalización y programas de innovación. Bienvenida. Gracias. Carles, coordinador y dinamitzador de la xarxa pública local d'accés a Internet en la Fundación Ciutat de Viladecans, referente en alfabetización digital e innovación educativa y social. Bienvenido, benvingut. Gracias. Astrid Somoza Quintero, experta en ayudar a negocios a comunicar su valor con claridad y creatividad, potenciando su presencia online y alcanzando sus objetivos, copywriter, community manager, social media manager, media buyer y experta en Meta Ads. Bienvenida. Muchísimas gracias. De nada. Pues vamos a seguir con nuestra sección de preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar. Carles, ¿cuál ha sido el mayor reto que has superado en tu carrera tecnológica, de tecnología? Bueno, para empezar, yo primero soy abogado. Wow. Empecé mis estudios de Derecho y después me quedó ese gusanillo de decir, yo lo que quería hacer era informática o telecomunicaciones, una cosa de estas. Con lo cual, aproveché ya que ya tenía rodado todo el tema del derecho, juicios, y por las tardes me dediqué a estudiar en la UPC una nueva carrera que era Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en la especialidad de telemática. Y ese fue el mayor reto tecnológico que he tenido, es el estar trabajando como abogado y estudiar una segunda carrera que no tiene nada que ver con el derecho. Para nada, porque de ciencias puras, letras puras, o sea, no tenía ningún vínculo. Sí, pero antes ya había hecho un cambio, porque hasta COU hice ciencias, después por aquellas cosas que la familia, pues mira, sí, haz derecho, que seràs un home de profit, ¿no? Y aquello de que los abuelos la tecnología no la veían, la informática no lo entendían lo que era, me acabaron convenciendo para acabar en una carrera que sí me gustó, pero no era mi vocación. Vaya historia. Muy, muy interesante. Al final, muchas veces la cultura familiar de seguir la profesión de los padres, de los abuelos, ¿no? También eso, o el tema de que estés más asegurado en un puesto de trabajo más seguro, hace que hagas la continuidad por inercia hasta que descubres realmente lo que te apasiona, ¿no? Sí, en el caso de mi familia era más por el nombre. Eso del abogado era algo que era, bueno, prestigioso. Prestigio. Después acabé con el derecho penal. Básicamente, yo llevé el primer juicio conjurado que hubo en la audiencia de Barcelona, era el abogado defensor. Después he hecho muchos juicios, varios juicios con jurado, incluso hasta llegué a tener felicitaciones de la fiscal de la oficina del jurado, porque había sido el único que había conseguido obtener un veredicto de no culpabilidad en todos los años que estuvo funcionando la oficina del jurado. Bueno, está funcionando todavía. Sí, sí, pero de esto hemos pasado a informática. Sí, sí. A todo lo que es la tecnología. Increíble. Pues muchas gracias. Voy a pasar a nuestra compañera Isabel a ver qué nos cuenta. ¿Qué consejo le darías a una joven que quiere emprender en tecnología?
Bueno, pues en principio para empezar, yo creo que ahora mismo en el punto en el que estamos, lo de emprender en tecnología o no queda un poquito borroso. Es decir, ahora mismo cualquier emprendimiento, de alguna manera, si tú quieres tener un servicio o un producto que quieras lanzar al mercado de manera optimizada, seguramente vas a tener que utilizar tecnologías para todos tus procesos. Con lo que, de alguna manera, ya digo, cualquier emprendimiento que pueda parecer a priori tradicional, al final la tecnología seguramente va a estar ahí para muchas cosas. Pero bueno, a una joven le diría que para adelante, sobre todo si es joven, emprender es complicado, lo sabemos todos los que lo hemos hecho y bueno, pues lo que pasa es que te da muchísimas cosas, los aprendizajes que tienes emprendiendo no los vas a tener en ninguna universidad ni nadie te los va a dar, hay que vivirlos y hay que pasarlos. Entonces, cuando tienes pocas cargas, eres joven, a mí me parece un buen momento para emprender. Si luego encima el emprendimiento te sale, pues fantástico. Y con el tema de tecnología, pues yo creo que ahora mismo es un momento en el que con las tecnologías que tenemos en el mercado, pues nos facilita mucho el emprender. Hace no tanto un emprendedor que, bueno, arrancas con poco dinero, tienes que hacerte la web, a lo mejor estás haciendo un emprendimiento y no tienes mucho conocimiento tecnológico. Tienes que hacerte una web, tienes que diseñarte un logo, tienes que... Todo el proceso del negocio, ¿no? Claro, toda la parte de marketing y demás, y tú no sabes, y no tienes dinero, y ojalá pudieras pagarle a un experto, pero no puedes hacerlo. Pero ahora mismo hay herramientas fantásticas con inteligencia artificial que, por supuesto, cuando tengas ese dinero, si el emprendimiento te funciona, vete y contrata a un experto, porque siempre será mejor. Pero para arrancar ahora mismo hay plataformas fantásticas con las que puedes hacer desde una app hasta diseñarte el logo y, ya digo, para arrancar está muy bien. Y luego creo que tiene una ventaja competitiva. Ahora mismo emprender, de alguna manera, con todas las plataformas que tenemos, puedes arrancar una empresa con todos los procesos ya digitalizados y optimizados. Para una empresa que ya está en fase de crecimiento, ir para atrás y irte planteando cada cosa que haces, cómo la haces, introducir nuevas plataformas, introducir nuevas tecnologías, es más complicado. Con lo que el empezar ahora mismo con pues eso, con el tapiz en blanco y cada uno de los procesos podértelos plantear con procesos digitalizados, optimizados, para mí es una ventaja competitiva. ¿Sabes una cosa, Isabel? Yo voy a puntualizar una cosita que es muy importante aquí en Viladecans, y es que gracias a esta ciudad, los emprendedores y emprendedoras a nivel tecnológico tenemos un punto clave para sobre todo tener el mentor o el acompañamiento, y es la BIE. En el Cubic, en el centro Cubic, allí tenemos, bueno, tú lo puedes explicar perfectamente porque estás allí ayudando a emprendedores, sobre todo a enfocar a cómo hacer ese negocio, a hacerle una mano, a guiarlo, y creo que ese punto es importantísimo que lo sepan los jóvenes, ¿no? Sí, sí, desde luego los servicios que damos desde el ayuntamiento pues yo creo que son interesantes. Además tenemos un espacio específico de innovación donde damos servicios extras como pues, espacios para venir a trabajar durante un tiempo. Tenemos un laboratorio de prototipado, eso creo que es súper interesante. Tenemos un montón de cacharritos y de comunicadores y sensores para el que quiera hacer un proyecto un poquito más avanzado y quiera pues trastear o prototipar, pero luego es verdad el acompañamiento y tenemos servicios de mentorías donde contratamos expertos en aquello que necesites. Yo creo que llevamos hace 6 años que está abierto el espacio y llevamos como 110 o 120 proyectos acompañados y creo que hemos necesitado 110 o 120 expertos distintos porque la innovación es lo que tiene. Cada proyecto viene con una necesidad. Yo necesito patentes, yo necesito un experto en blockchain, yo necesito un experto en drones y bueno, ha sido también un reto, pero yo creo que también los emprendedores y las emprendedoras tienen ese punto, esos servicios de los que se pueden aprovechar. Pues os recomiendo que vayáis a visitar porque de verdad os dan un asesoramiento desde cero hasta donde queráis llegar. Vamos a pasar con mi otra invitada, con Astrid, y le vamos a hacer una pregunta, a ver qué nos contesta. ¿Qué papel ha jugado la mentoría y el networking en tu desarrollo profesional? Bueno, yo creo que es clave, ¿no? Yo justamente a colación de lo que estabas comentando del acompañamiento y la mentoría, yo hice el programa Innovadona del Ayuntamiento de Viladecans,
porque sí es verdad que yo hace 5 años comencé a emprender y bueno, uno empieza haciendo, ¿no? Como puedes, ¿no? Pero es cierto que llega un punto en que si quieres llegar más rápido necesitas que alguien te acompañe y te ayude a poner claridad, ¿no? Hacia ese camino, porque es que si no vas dando tumbos sin rumbo y no es el objetivo, ¿no? Entonces para mí ha sido clave buscar personas en las que yo vea que han conseguido lo que yo quiero conseguir y te ayuden a evitar esos errores de alguna manera bueno, que siempre cometes errores, ¿no? Pero es muy importante que esa persona te guíe, te dé claridad, porque al final, si no vas con un rumbo fijo, es difícil llegar. Y como bien decías, el emprendimiento es complicado. Así que hay que tener esa mentalidad fuerte para seguir adelante, porque hay días que no va a salir las cosas bien, ¿no? Entonces, para mí la mentoría ha sido clave, y luego el networking también es muy importante, porque no solo te ayuda, bueno, evidentemente a conocer personas, pero te ayuda a tener inspiración, ¿no? De otras personas que también lo han conseguido, o tú ayudar a otras también a guiar. Creo que es un proceso para poder colaborar, ¿no? Por supuesto, hacer sinergias. Claro, porque como tú bien decías, cuando uno emprende, es verdad que hoy en día la tecnología te lo pone mucho más fácil, pero no podemos llegar a todo. Tenemos que a veces delegar, colaborar, para realmente enfocarnos en nuestra área de genialidad, porque si queremos emprender es porque algo nos apasiona, y si nos ponemos a hacer de todo, esa ilusión se pierde, ¿no? Entonces creo que en ese camino es un proceso que lleva su tiempo, pero la mentoría y el networking son claves. Muchas gracias. Carlas, otra preguntita. Y esta creo que os la voy a hacer a los tres, ¿vale? Luego habrá otra. ¿Cómo percibís que la tecnología está transformando la forma en que las asociaciones y organizaciones de diferente tipo de Viladecans colaboran y generan oportunidades para el emprendimiento femenino? Es larguita, ¿eh? ¿Sí? Bueno, empiezo. Sí. A ver, nosotros en la Fundació Ciutat de Viladecans y desde el Ciencia Lab, lo que estamos es aportando estas nuevas tecnologías a la ciudadanía, tanto a los estudiantes, a las escuelas, como a la ciudadanía en general. Entonces, de nuestra experiencia, la mayor parte de la ciudadanía que quiere pasar un rato y quiere aprender cosas nuevas, resulta que tenemos más mujeres que hombres aquí en nuestros cursos, ya sean cursos de alfabetización digital como de fabricación digital, con impresoras 3D, cortadoras láser, cursos todavía en la programación, ahí es donde más miedo tienen las mujeres, pero espero ya que se atrevan también a aprender un lenguaje o poderlo leer, porque yo cuando enseño Python, yo les digo a mis alumnos, no es una cuestión de aprenderse las instrucciones, sino de saber leer, igual que cualquier otro idioma que puedas aprender, como si es el inglés. Primero hemos de empezar por aprender a leer, saber qué es lo que nos dicen, para después podernos expresar. En la programación sucede lo mismo, tú tienes que leer y de esa manera aprendes a escribir en Python, en C o en cualquier otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero, a ver, la mujer, a ver si la ciudadana de a pie, que nos viene para hacer cosas con resina epoxi, con bisutería, hacer jarrones mediante diseño en 3D, otros elementos ya no decorativos, sino diferentes piezas que le puedan ser útiles, pues han de coger un poco, de lanzarse también a estas otras cosas, quitarse el miedo a estos lenguajes, que muchas personas me dicen, no, es que esto, la mayor parte de palabras son en inglés. Yo, pero da igual, mira, aprendes 4 palabras en inglés, encima. Y gratis. Y gratis. Está muy bien. Pues ahora os voy a hacer una pregunta a las dos, la última de mi bloque. Luego vendrá Cristina y os seguirá preguntando. Isabel, ¿podéis compartir algún ejemplo concreto de innovación tecnológica liderada por mujeres que haya tenido un impacto positivo en una asociación, organización o empresa de Viladecans? Sí, tanto. Es verdad que
en emprendimientos tecnológicos realmente todavía son mayoría los hombres, y os quiero hablar de un programa que llevamos haciendo 3 años. Este año haremos la tercera edición, que es el programa BIPTEC. Es un programa de aceleración de ideas y proyectos en el ámbito de la construcción sostenible. El Ayuntamiento de Viladecans, el tema de la construcción es un tema de interés por muchas cosas, porque viene un hub de construcción sostenible aquí a la ciudad, y bueno, porque hay muchas empresas dedicadas al sector, y también es el sector que más contamina el planeta y que tiene un margen muy grande de innovación. Entonces, de alguna manera, en la primera edición hace 2 años no conseguimos a ninguna mujer. Y mira que las hay, profesionales que puedan tener ideas. Al final venimos a pasar por procesos de formación y de mentorías para acelerar esos proyectos, y hay muchísimas arquitectas o profesionales que se dedican al sector de la construcción, pero no conseguimos ninguna. Pero el año pasado sí que ya de 12 participantes tuvimos 4 mujeres, y bueno, tuvimos 3 proyectos muy interesantes liderados por ellas. 2 eran empresarias de aquí de Viladecans, tenían más proyectos en el ámbito de la construcción, eran constructoras, y lo dicho, esa formación, o sea, fue muy chulo ver el proceso de empoderamiento, de conocer la tecnología para esas ideas que ellas tenían, ¿vale? Pues llevarlas a cabo y arrancar esos proyectos, desde temas de gemelo digital en el ámbito de la construcción, en cosas muy específicas y muy interesantes, hasta temas de utilizar la tecnología BIM en medir la sostenibilidad en cada uno de los procesos de la construcción. Hasta tuvimos una chica muy joven, una ingeniera civil, que desarrolló un algoritmo de Machine Learning para detectar anomalías estructurales mediante visión artificial en edificios. Pues eso, quiero decir que al final lo que se necesita es capacitar, porque las ideas están ahí y las posibilidades, ya digo, ahí es un sector que también quiere invertir en innovación y demás, y ahora necesitamos que estas mujeres se animen. Y bueno, en octubre arrancamos la tercera edición, y bueno, si alguna profesional del sector de la construcción nos está escuchando y se anima, pues eso, a veces las ideas se generan allí mismo en las formaciones, y si la vienes con ella, pues te ayudaremos a aterrizarla y acelerarla. Muy bien, Isabel. Pues Astrid, ¿tú qué nos puedes contar de alguna asociación? ¿Qué impacto positivo puede haber tenido a nivel tecnológico aquí en Viladecans, si es que conoces, y si no, a nivel personal, con tu profesión? Yo creo que como usuaria de este programa Innovadora que comentaba, creo que ha sido una experiencia muy positiva, porque he podido conocer mujeres muy distintas con proyectos maravillosos que tienen un impacto social muy bonito. O sea, te hablo de mujeres que han pasado de dejar la empresa para crear cuentos infantiles, mujeres que han pasado de la restauración a crear un centro de masajes, o sea, personas que realmente tienen un propósito, ¿no? Y a través de este programa, pues, se les dio la claridad, yo creo, y esa mentoría para poder llevarlo a cabo, a través de la tecnología también. Porque es cierto que si tú llevas un centro de masajes, quizás no sabes hacer marketing, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas herramientas que te lo facilitan, ¿no? Y recuerdo compartir experiencias que realmente las chicas lo han llevado a cabo. O sea, pasó de ser una idea a ser una realidad. Entonces, creo que ese programa ha tenido un impacto muy positivo, y yo no lo conocía. De hecho, yo entré buscando una luz y la he conseguido. O sea, he logrado evolucionar mi negocio hacia donde yo quería gracias a esta mentorización. Entonces es un programa que considero y lo recomiendo un montón, y ojalá tenga más impacto de lo que está teniendo ahora. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora os voy a pasar a mi compañera Cristina, que os seguirá haciendo unas preguntitas. Pues ahora pasamos al bloque 2. El bloque 2, lo hemos titulado como herramientas, recursos y bueno, un poco el futuro del emprendimiento femenino. Vale, entonces, pues seguimos con las preguntas. ¿Qué herramientas digitales os han resultado más útiles para fortalecer, pues eso, una conexión, una participación, sobre todo en proyectos de comunidad o de liderazgo, un tejido asociativo? No sé si me estoy explicando, pero ¿qué herramientas nos ayudan más a conectar? Bueno, yo diría que todo lo que son herramientas de comunicación que pueden permitir a un grupo de gente conectado, pues siempre es interesante para tanto los movimientos asociativos como
cualquier otro tipo de grupo, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, una herramienta en muchos de los programas en los que queremos crear una comunidad, que es, por ejemplo, Discord. Que Discord es una plataforma que se desarrolló, bueno, o que al menos lo han cogido los jóvenes para comunicarse mientras juegan a videojuegos, y el año del COVID, en el que teníamos que hacer una hackathon y teníamos que estar todos en casa, pues tuvimos que buscar esa herramienta y nos ha funcionado muy bien para, pues esto, para tener comunidades en las que podemos tener información, o sea, canales de información estructurados de forma muy sencilla, y luego canales de comunicación, porque tienes ahí para hacer videollamadas, todo en una misma plataforma, y creo que la comunidad desarrolladora también se lo está cogiendo, esa herramienta, para sustituir al Slack, que es lo que se utilizaba, pero bueno, es una herramienta que para tema de comunicación está muy bien. Y... Sí. No, yo quería agregar que, bueno, digamos que las redes sociales bien utilizadas también pueden servir como canal para difundir ese mensaje que se quiera transmitir, ¿no? Las redes al final tienen muchísima información que nos permite segmentar para llegar a esa audiencia específica a la que queremos llegar. Entonces es cuestión de aprovecharlo para poder transmitir ese mensaje con claridad y foco, ¿no? Y sin, evidentemente que las redes sociales también tienen su parte negativa, pero creo que es importante darle el valor, porque eso nos permite llegar a muchas más personas que quizás en nuestro ámbito del día a día no podemos alcanzar. Y añadir que desde aquí, desde la Fundación y desde el Ciencia Lab, también tenemos unas herramientas que son muy potentes para las entidades de Viladecans, como es Blender o Inkscape, donde pueden realizar sus logos, sus objetos 3D representativos de esa entidad. Y bueno, aquí mencionar a mi compañera María Luisa, que ella es la experta en diseño y realiza cosas espectaculares para las entidades de Viladecans. Y todo es programario gratuito, quiero decir que eso es interesante. Sí. Bueno, pues eso, seguimos. ¿Cómo puede la digitalización ayudar a las asociaciones o empresas lideradas por mujeres, pues eso, a ser más sostenibles, resilientes? Yo creo que, bueno, hoy en día ya todo el mundo lo sabe, ¿no? La inteligencia artificial está aquí y ya llegó para quedarse, y creo que tenemos que formarnos cada día más en ello, porque hay muchas tareas administrativas, muchas tareas que podemos, digamos, delegar en la inteligencia artificial para realmente aportar valor y ser mucho más efectivos. Entonces, en ese sentido, creo que tanto el comercio local, emprendedores, la empresa grande, es importante, y bueno, ya se está haciendo, ¿no? Pero sobre todo de cara al comercio local y pequeños emprendedores, que dediquen un tiempo, ¿no? a formarse, porque realmente quita muchísimo trabajo. Y nunca nos va a reemplazar. Yo creo que al final la inteligencia artificial es una herramienta más, pero si no hay un criterio por detrás, no vas a conseguir el resultado que quieres, ¿no? Entonces simplemente es utilizarla bien para conseguir un resultado, aportando tu valor y tu autenticidad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos viviendo una época donde podemos conseguir resultados mucho más rápidos de lo que antes lo hacíamos. Sí, estoy de acuerdo, y realmente es un reto hoy en día estar al día de la inteligencia artificial, cuando las cosas van cambiando por semanas o a veces por días, pero hay que estar ahí. Realmente yo creo que es una tecnología que nos va a cambiar cómo trabajamos y cómo vivimos, incluso cómo somos. Y bueno, es muy importante entenderla, porque incluso vamos a tener que pensar si la tenemos que limitar, si no, vamos a tener que opinar, y para eso necesitamos conocerla. Y es un reto estar ahí, ver cómo va evolucionando, entenderla y bueno, sí. Yo siempre digo que desde el año 22, más o menos, desde que salió ChatGPT, duermo poco, porque realmente es verdad, y es súper interesante. Esto tiene un hype increíble. A veces nos hemos encontrado a las 3 de la mañana 50.000 personas porque ha salido una herramienta que, ¿esto qué es? ¿Esto es un modelo del mundo? ¿O es? Y ya digo, es súper interesante vivirlo y bueno, y estar ahí. Y es que nos la encontramos, la inteligencia artificial, en cualquier punto en el que queramos ver. Por ejemplo, en las clases de Python que doy, un día se me ocurrió vincular el programa al Visual Studio Code
con la IA, con el ChatGPT, Copilot, allí se llama Copilot. Pues bien, la sorpresa fue de que mientras iba añadiendo líneas en el código, ya aparecían, solamente con darle al tabulador, ya aparecía incluso la sugerencia que la inteligencia artificial me hacía con el código que le había puesto antes. Y claro, todos los alumnos se quedaron un poco sorprendidos y dije, no, es correcto lo que ha hecho, es correcto, es tal lo que iba a hacer, el siguiente paso. Es decir, que nos puede ayudar a hacer las cosas mucho más rápido. Me gustaría añadir también parte de mi experiencia. Tengo que decir que mi primer acercamiento a la inteligencia artificial fue contigo en un taller que hiciste en el Woman. Y a partir de ahí, eso, las noches y investigando y tal, ¿vale? Me alegro. Aparte de esta entradilla que suelto aquí, y que yo también vengo del mundo de las redes, y a raíz de la pregunta que he hecho de, bueno, ¿cómo pueden ser las asociaciones más resilientes y tal? Sí que es verdad que las redes sociales es un buen punto de partida, de apoyo para difundir un mensaje. Entonces, por mucho que haya salido la inteligencia artificial, el cómo difundir nos puede ayudar mucho a dar ese mensaje, a escribir ese mensaje, pero siempre tiene que haber una persona detrás con 2 dedos de frente o con una formación en comunicación que sepa dar la guía. Pero también viene la parte B, la Cristina medio programadora, porque no llego a programadora ni nada, que anoche se fue a dormir a las 2 de la mañana porque estaba resolviendo un proyecto de la agencia y mi compañero de líneas era ChatGPT. Y efectivamente yo metía el código porque, bueno, pues una tiene su pasado, eso, que le llamaba la atención la programación y algo vas entendiendo, vas pillando, pero claro, cuando ya te lo resuelve todo y tú simplemente tienes que hacer Control-C, irte a la línea, ya tienes que usar la lógica, un poco de programación, ya saber qué línea, Control-V, probar y ver que funciona. Eso para mí fue ayer, me alegró la noche, mis sueños, había noches que yo que no podía dormir porque no sabías por dónde ir el código y no iba, y ahora, eso, yo anoche fue ya mi perdición, ya me enamoré del todo de la inteligencia artificial. Entonces, en resumen, con las 3 cosas que habéis explicado, la inteligencia no va a sustituir nunca al ser humano, pero, ostras, cómo allana el camino, ¿eh? Ahorra mucho tiempo. Ahí lo dejo. Y mira, en esto que dices del poder programar, o sea, ahora mismo es que realmente puedes ser cualquier cosa que no podía ser hace poco. O sea, yo he tenido aquí chavales muy jóvenes que se han presentado a un concurso europeo de emprendimiento y que bueno, con algunos conocimientos de programación, pero que al final han sido capaces de hacer modelos de inteligencia artificial, ayudados, por supuesto, por la propia IA, que les ha ido guiando, pero que han sido capaces de hacerlo a un nivel bastante profesional, chavales con 15 años. Y dices, esto, pues, hubieran tenido que pasar un proceso de aprendizaje muy grande, pero guiados por la propia IA. Y también comentar que a mí ya me empiezan a llegar pues eso, de algunas empresas que están empezando a pensar en ya no contratar juniors, por ejemplo, informáticos. ¿Por qué? Porque hay plataformas como Cursor o Codex que a los seniors les multiplican tanto que ponerse a formar o a darle experiencia a estas personas jóvenes, y bueno, pues eso es un reto que estos jóvenes también tienen que saber, porque se tienen que preparar también de otra manera a salir al mercado laboral por primera vez, porque se van a encontrar esa barrera. Ya empiezan a haber unas cuantas, ya digo. Entonces, bueno, pues lo que digo, hay que estar ahí, hay que saber lo que hay que entenderlo, hay que saber las limitaciones y lo que nos vamos a encontrar, porque hay que prepararse. Bueno, pues seguimos, que se nos acaba el tiempo. Ya relacionándolo más con la asociación Woman Meetup, ¿qué papel juega la figura de la mujer en la transformación digital? Así lo dejo. Venga, tan genérico. Bueno, yo creo que, a ver, está claro que la mujer tiene una capacidad, ¿no?, enorme para transformar, para crear impacto y al final
bueno, no sé si se trata de mujer o hombre, pero al final todos somos capaces de acoger una tecnología, bien sea un área de estudio, y si tenemos esa pasión, pues transformar y crear resultados. Y la mujer al final es una persona que se organiza bien, que hace de todo, entonces el multitasking, ¿no? Famoso, entonces al final yo creo que eso es algo súper aprovechable, sabemos delegar, sabemos, bueno, y tenemos esa visión que es distinta a la del hombre, y entonces nos complementamos, para eso estamos, ¿no? Estamos aquí para crear sinergia, colaboración, entonces cada persona tiene su rol, cada persona aporta algo distinto y eso es la clave de una comunidad, ¿no? Al final. Sí, sí. Bueno, yo creo que al final el papel es el que queramos coger. O sea, es verdad que nos tenemos que capacitar, tenemos que saber cómo llevar un proceso de digitalización. Muchísimas empresas están en el punto que necesitan procesos de digitalización y se necesita alguien dentro de la empresa que se arroje o dentro del emprendimiento y inicie esos procesos. A veces a las mujeres nos cuesta más, nos tenemos que atrever, ¿vale? O sea, primero tenemos que creernos, ¿no?, que somos capaces y, bueno, por ejemplo, también después del verano arrancamos un programa desde el ayuntamiento que es el Woman Corporate, que al final pues, son profesionales de aquí de Viladecans, de empresas de Viladecans, mujeres, pues que queremos romper esos techos de cristal y capacitarlas para que puedan arrancar procesos de transformación digital y de sostenibilidad en sus empresas. Pero bueno, eso, necesitamos esa formación, ese coaching para, bueno, para eso, para atreverse pero podemos hacerlo perfectamente. Y es que la sociedad no es una sociedad de hombres, es una sociedad de hombres, mujeres y todos hemos de aportar nuestras visiones distintas. Entonces, si dejamos, como era antes, siglo pasado, donde la sociedad era patriarcal, nos quedábamos con la mitad solamente. Entonces, necesitamos las mujeres. Y ya os digo, aquí en la Fundación, el ejemplo que os he puesto antes con María Luisa, es para decir que es una mujer de que mientras está trabajando se está sacando ahora un grado universitario en diseño. Es digna de que un día pase por aquí por el podcast. Se necesitan estos referentes porque es verdad que en la parte de formación, en la formación científica creo que hemos avanzado bastante y las mujeres nos vamos a la parte de ciencias, de hecho en algunas ya somos más del 50%, pero en la parte tecnológica todavía estamos en algunas tecnologías muy atrás. En temas de electrónica y demás, seguimos siendo menos del 10% de mujeres que están en ingenierías formándose y tal. Y yo he tenido muchas broncas y de esto con algunos hombres que dicen, no, es que no os gusta de por sí, o sea, es algo... Y no, yo creo que no, el problema es que pues, no tenemos referentes. Yo cuando ves una peli, el hacker es hombre y la chica está allí sosteniéndole la mirada, ¿vale? Entonces, pues eso, nos faltan referentes mujeres y el hecho de que pues eso, hay algunas que estén aquí formando a mujeres y tal. A mí eso es lo que hace que alguien pues vaya derribando barreras y sean referentes, y necesitamos animar a más niñas a que tal, porque es que toda esta parte tecnológica, ya digo, nos está configurando el mundo y no estamos ahí. Y tiene que estar la mirada de las mujeres. Tenemos que animar a más chicas a irse, a formarse en la tecnología y estar ahí en esos foros donde bueno, es importante que esté la mirada nuestra de las mujeres. Ahora hablaremos de los referentes, pero antes me gustaría hablar un poco de Viladecans. ¿Qué oportunidades veis para Viladecans, para que Viladecans se consolide aún más como un referente, aún más como un referente en innovación social y tecnológica? Aún más, es que, no sé, decirlo vosotros porque yo creo que estamos en una parte que somos referentes en el Baix Llobregat. Sí. Justo. A ver, la Fundación, nosotros formamos parte de la Xarxa Òmnia y realmente el resto de Cataluña mira qué es lo que hacemos aquí. Está mirando. Ya tanto en cuanto al poder de atraer a las mujeres al ámbito tecnológico, como el de desarrollar o
atraer nuevas tecnologías a la ciudadanía en general. Hemos tenido felicitaciones por parte de Generalitat, pero claro, tampoco es que se nos vea mucho. Entonces es momentos como este, como el podcast, pues para podernos dirigir a la gente en general para que conozca estas instalaciones, o ya cuando es de carácter más empresarial o de emprendeduría, tenemos a Isabel en la VIE. O sea, es decir, que hacemos esta llamada para que todas aquellas personas, aquí en Viladecans tenemos estos sitios que son punteros en los cuales pueden venir y recibir todo el apoyo, tanto tecnológico como social. Y lo que hacemos es que también generar grupos. Aquí el Ciencia Lab sirve para generar grupos que, aprovechando la tecnología, forman amistad y pueden hacer todo lo que se les ocurra. Sí, sí, bueno, y además que tenemos mucho talento. Ayer justo estuve en la final del Talent a las Aulas, que es este programa que se hace en los institutos, en los que los chavales presentan un modelo de negocio, que estos últimos años además se atreven a prototipar, porque normalmente ofrecen soluciones, por un lado, muy sociales, pero también con mucha tecnología. Pero bueno, ya no, a veces ya no se quedan en el modelo de negocio, sino que se vienen allá al laboratorio a prototipar. Y nada, ayer las que ganaron fueron dos chicas muy jovencitas con un proyecto muy chulo, que se van ahora una semana a Silicon Valley. Y pues eso, que hay talento y lo que hay que es fomentarlo, lo que decimos. Y bueno, todas las mujeres emprendedoras que llegamos a ver aquí, pues esto, hay que aprovechar ese caldo de cultivo que tenemos en Viladecans, y bueno, asociaciones, desde luego como la vuestra, son súper necesarias y muy interesantes, y os felicitamos por ello. Sí, yo creo que dar visibilidad, como bien decías, a todo lo que se está haciendo es súper importante, porque yo misma, como decía, yo soy ingeniero industrial y me reinventé en el marketing digital y he encontrado al final un espacio para conseguirlo. Entonces, si uno se da visibilidad a esos casos de que es posible hacerlo, creo que eso inspira, ¿no? Y anima a otras mujeres a hacerlo. Y la verdad es que aquí hay muchísimos recursos que se desconocen. Yo misma todavía estoy flipando de cuando llegué aquí, de todo lo que hay, porque no lo sabía, y creo que es muy importante comunicarlo, porque es que sí se puede. Al final, creo que estamos en a mí me pasaba también, estaba en mi cueva digital, digamos ahí, ¿no? Trabajando en remoto, y uno no salía, y no sales a hablar con otras personas. Hemos perdido ese contacto, ¿no? Al final todo muy digital está muy bien, pero al final una conversación ganas mucho más, ¿no? Y creo que aquí hay entidades, fundaciones, asociaciones que ofrecen tanto y se crean tantas sinergias que es muy importante, y lo que estáis haciendo está muy bien para dar visibilidad. Bueno, pues ya vamos poniendo final a esta charla. Entonces, solamente necesito un minuto inspirador de cada uno de vosotros. Y nada, que compartáis con nosotros una referente. Pero creo que ya hemos mencionado bastantes en este ratito. Así que, como queráis, si queréis compartir. Sí, mira, con este tema de la IA, el año pasado me lié la manta a la cabeza y me fui a hacer un máster de inteligencia artificial, y realmente pasaron ponentes increíbles. No, realmente pasaron muchos más chicos, pero las chicas que pasaron, bueno, pasó una chica, Elisenda Bow, que trabaja para Apple, y que fue la primera que vendió una startup de inteligencia artificial a Apple en el 2020 por 42 millones de euros. Y bueno, una chica que sabía un montón de tema de aprendizaje automático, y bueno, no sale en ningún sitio, pero ahí está. O chicas que tienen temas de detección de patrones de desórdenes alimentarios en redes. Hay una chica, Ana Freire, en la Pompeu Fabra. Pues eso, que somos pocas, pero las que hay, o sea, hacen cosas muy, muy chulas. Bueno, yo en mi caso tengo como referente a Maider Tomasena. Yo estudié con ella escritura persuasiva, y para mí ha sido un ejemplo y como un faro también, ¿no? Porque ella se especializó en esto que era desconocido, que era el copywriting, que era cómo escribir para vender y conectar, ¿no? Porque pasamos de esta época de decir las típicas palabras cliché, ¿no? Somos un equipo de calidad, multidisciplinar, palabras que no conectan con la gente, al tener un lenguaje mucho más cercano y más emocional.
ella fue la pionera en este sentido y bueno, ella tenía un camino increíble, ha logrado crear una agencia, a tener un equipo y tuvo un burnout, ¿no? O sea, se quemó y lo compartió también, compartió esa vulnerabilidad que hay al emprender, lo compartió, dio visibilidad y ahora otra vez ha resurgido y más fuerte que nunca, ¿no? Porque al final eso es emprender, entonces creo que para mí ha sido un referente y me gusta tener ejemplos de personas que también se equivocan, ¿no? Que no todo es perfecto. Y ahora mismo está haciendo creo que tiene una formación de inteligencia artificial para también aprovechar la inteligencia artificial para comunicar de una forma emocional. Porque si tú le das a la inteligencia artificial lo que necesitas, puedes conseguir buenos resultados. Entonces, para mí ella es una referente. Y yo no dejaré de barrer para casa, para la fundación. Las mujeres que tenemos aquí en la fundación. Vanessa, en cuanto a la ciencia divulgativa, y María Luisa, que ha dicho en cuanto al diseño y en cuanto a la fabricación digital, que es una completa experta. María Luisa tiene que venir, la próxima vez. Escapado, pero debe venir. Yo también querría compartir, bueno, entre nosotros y nosotras. Para mí, yo también que soy emprendedora, que yo empecé en la fundación haciendo cursos, no tenía ni 10 años. Ostras. Y ya te contaré fuera de cámaras. Y que vengo del recorrido, del Woman, de todo. Para mí hay dos referentes femeninas que me han llevado a donde he llegado. Digamos tres. Fue una profesora mía en la universidad, la Ana Yacher, periodista, trabaja en la tele, en TV3, estuvo de productora en TV3. Tuve muy buen rollo en la uni, fue como referente. Luego salí de la uni y para formarme en marketing digital o para tener formaciones después de la universidad y en redes sociales, Vilma Núñez, me parece... Y ahora, en los últimos años, Itziar Oltra, que también me gusta mucho cómo divulga toda la parte del marketing. Pero claro, esto ya es más tirando al marketing, no tanto puramente a la tecnología. Y nada, eso, simplemente quería también compartirlo con vosotros. Y bueno, pues ya con esto cerramos el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En este episodio de Tech y Liderazgo Mujeres que Transforman, recordad que cada historia compartida hoy puede ser el punto de partida para tu propio camino en la tecnología y en el liderazgo. Y nada, os animamos a buscar a vosotros también referentes y a formar vuestras redes de networking, de apoyo. Os miro a vosotros porque, no sé. Y nada, os invitamos a participar, a conocer en Woman Meetup, que también se va a convertir en tu espacio. Únete a la comunidad, participa en todos nuestros talleres, en todos nuestros eventos y accede con nosotras a recursos y formación que te ayudarán a crecer profesionalmente. ¿Qué más decir? Seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra web para no perderos ninguna oportunidad. Y nada, hasta el próximo episodio. Controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall, I own what's real. I build, I dream, I